Empezamos hoy, domingo 5 de julio de 2020, la última materia del plan de la Escuela Superior Peronista. Me estoy refiriendo a política peronista. Y ya que estamos hablando, voy a tratar de explicarme que el plan que he seguido en el desarrollo de estas materias de la Escuela Superior Peronista, que constaba de 4 secciones. La primera era la doctrina y teoría de la acción política con la materia conducción política del general Perón. El segundo, la segunda sección era mística del movimiento peronista con historia del peronismo de Evita, que ya la vimos. La tercera sección eran los principios básicos de la doctrina peronista y vimos al principio la definición, las 20 verdades y la política interna de la nación. Y la cuarta sección era teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista o justicialismo, que incluía la organización peronista que ya vimos, técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina que también vimos, y las realizaciones del peronismo que ya compartimos con todas y todos ustedes. Dejamos para el final las materias constitutivas de la doctrina peronista que se estudiaban en la Escuela Superior Peronista. Filosofía peronista, que ya vimos también, sociología peronista, que compartimos con todos ustedes, y últimamente terminamos el viernes con economía peronista. Iniciamos hoy entonces la última materia que nos queda del plan de la Escuela Superior Peronista, siguiendo siempre el programa de dicha escuela. En este caso, como recordaba recién, el apartado tercero que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Y política peronista vendría a ser o pretende ser la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Y el lema de esta materia es la verdad número 15 del peronismo, que dice lo siguiente: como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. El equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Y vamos a ver qué significa esto. Pero como siempre recordamos, en esta materia lo que se pretende es que entendamos fundamentalmente el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica en primera instancia respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, respetar los derechos de los ciudadanos. Segundo, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, la verdadera democracia. Vamos a ver cuál es la verdadera democracia para el peronismo. Y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y empezamos entonces con el prólogo de esta materia, que fue publicada seguramente en el año 54 por la editorial de la revista Mundo Peronista. El plan, ya que compartimos también el plan que había ejecutado Perón a partir de 1951 con la creación el 1 de marzo del 51 de la Escuela Superior Peronista. En el 51 se crea la escuela, en el 53 y se pone en marcha el 54
las escuelas peronistas regionales, o sea, las escuelas, una réplica de la Escuela Superior Peronista en cada una de las provincias. También en las ciudades importantes, 4 o 5 unidades básicas se unían para formar los Ateneos peronistas. Se formaron también en cada uno de los sindicatos las escuelas sindicales y como instrumento de unidad de concepción, instrumento también de lectura, estaba la revista Mundo Peronista, que empezó a salir en julio de 1951 y se publicó hasta la Revolución Fusiladora del 55. Salieron 93 números. Que ustedes pueden encontrar en la página web, están todas las revistas en la página web Ruinas Digitales Mundo Peronista. Y el prólogo de la editorial Mundo Peronista decía lo siguiente: la editorial Mundo Peronista da publicidad en el presente volumen las clases de política peronista, tal como se dicta en la Escuela Superior Peronista, siguiendo el programa vigente de la materia. 12 bolillas, que se decía en aquel momento, 12 capítulos. Son lecciones claras y simples, como simple y sencillo es el pensamiento del general Perón, que estas páginas intentan recoger con orgulloso exclusivismo, claro, porque era la única editorial que publicaba estos textos. Y recordemos, para entender lo que me pasó en el peronismo, entre otras cosas, que la primera edición de todos estos libros de la Escuela Superior Peronista fue en 1954 y la siguiente edición completa se hizo recién en el 2010 a través del Instituto Juan Domingo Perón, que está atrás de la Biblioteca Nacional en la capital federal. Desde 1955 a 2010 no se publicaron estos libros. Y en el ínterin, los enemigos del peronismo y de la patria trataron de quemarlos y de ocultarlos sistemáticamente. Entonces decíamos que la editorial, con exclusivismo, decía la editorial Mundo Peronista, porque no hay nada nuestro en ella. Con orgullo, porque nuestra única ambición es la de no separarnos en lo más mínimo de lo que Perón ha expresado en todos los rincones de nuestra patria y en todos los momentos de su lucha. Así, esta nueva publicación lleva también el sello de fanatismo y del fervor peronista, el sello del fanatismo y del fervor peronista que supo infundirnos la señora Eva Perón en el primer año de vida de la Escuela Superior Peronista, o sea, 1951, cuando a pesar de los primeros síntomas de su enfermedad, quiso hacernos el regalo inapreciable de su curso de historia del peronismo, que ya compartimos con todas y todos ustedes. Por eso este libro no está destinado a los mediocres, como decía Evita, ¿no? Ni a las mentalidades complicadas, Ella misma los anatematizó con el fuego de su amor por la causa del pueblo, usando las mismas palabras de la Escritura. Los tibios me dan náuseas. Únicamente los humildes podrán comprender el mensaje peronista que encierran estas páginas. Así como fueron hombres y mujeres humildes los primeros que comprendieron, intuyendo al genio, al coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. En realidad, solo cuando sepamos que este libro ha sido entendido también por ellos, podremos decir que nuestro esfuerzo no ha sido en vano, porque recién entonces estaremos seguros de haber empleado el mismo lenguaje de Perón. Y ojalá
esta contribución que uno pretende hacer para la mejor comprensión del pensamiento político de Perón, para que volvamos cada día mejores, para que podamos servir cada día más y mejor a nuestro pueblo. Ojalá el compartir con ustedes estos textos de la Escuela Superior Peronista contribuyan a que volvamos cada uno mejores para servir a nuestro pueblo. Entonces, empezamos hoy el capítulo 1, o sea, que se refiere a la política. Y veremos hoy el tema 1 y 2 nada más. El primero es la política, el tema 2 la acción política, con sus particularidades referidas a la política y la politiquería, el pasionismo y prudencia política, y la política y la ética. Y mañana, si Dios quiere, veremos la política peronista, que es nacional, popular y programática. Nacional, popular y programática. Empezamos entonces con política peronista en su primer capítulo y el primer tema que se refiere a eso mismo, a la política. Ahí vamos a ver qué es la política. La política es fundamentalmente acción, ejecución. Lo dice Perón permanentemente. Cuando el obrar del hombre y la mujer se propone no un objetivo individual o parcial, objetivo individual o parcial, sino un objetivo que se refiera al bien de la comunidad y su gobierno, al bien de la comunidad, o sea, del conjunto y su gobierno, estamos en presencia de una acción política. El obrar político es, pues, aquel que se relaciona de algún modo con el gobierno de la comunidad, del conjunto, y se propone su bien, el bien del conjunto. También se designa con el nombre de política la ciencia que estudia ese obrar político. Misión de la política, considerada como ciencia, es no solo describir el obrar político de los hombres y mujeres, sino también analizarlo, juzgarlo y extraer sus leyes, estableciendo los principios del mejor gobierno y las condiciones necesarias para el bien de la comunidad, del conjunto. Misión de la política, considerada como obrar, como arte, es realizar ese mejor gobierno y obtener ese bien común, ese bien del conjunto. Estos son, pues, los límites del vasto, accidentado y fecundo campo de la política. Ella se muestra siempre como un proceso en constante desarrollo, al punto de que no podemos concebirla como algo estático, inmóvil o yerto, a la manera de las formas que estudia la geometría, por ejemplo. Pero siendo un proceso humano, es resultado de la reflexión. Resultado de la reflexión. El obrar político es racional y por ello meditado, a no ser el de algunos, ¿no? La inteligencia es un valor político no menos importante que la voluntad. La inteligencia es un valor político no menos importante que la voluntad. El político es hombre o mujer de acción, sí, pero de acción profundamente reflexiva. Lo dice Perón permanentemente. De allí la importancia de la formación y educación del político y aún del pueblo,
puesto que este es, en definitiva, el gran político. De ahí la importancia de repetir una y mil veces lo que nos dice Evita en Historia del Peronismo, que nuestra misión como militantes peronistas es tratar de convertir a la masa, o sea, a nuestra gente sin conciencia política ni social, sin organización política ni social, y sin personalidad política ni social, en pueblo, convertirlos en pueblo con conciencia, organización y personalidad política y social. Porque como dice acá, el pueblo es en definitiva el gran político. La política como ciencia se apoya en las enseñanzas de la historia, que es su gran campo de investigación, de la sociología que le proporciona el conocimiento de la comunidad y de la psicología que le descubre las profundidades del alma humana. La política como acción debe apoyarse en las enseñanzas y conclusiones de la ciencia política. Esta es simplemente guía y consejera de la acción política. Lo importante es la conducción política para el general Perón. Nuestra materia, o sea, política peronista, tiene fundamentalmente, y escuchemos bien, y es lo único que yo pretendo, tiene fundamentalmente como objeto, objetivo o finalidad conocer el pensamiento político de Perón, establecer sus principios de gobierno y analizar su doctrina política y sus realizaciones políticas en orden al bien común de la nación argentina. Este objetivo de la materia en sí es el que yo reiteradamente recuerdo al compartir con ustedes estos textos, tratando de aportar, sobre todo para la juventud, el conocimiento de estos temas que seguramente no los ha escuchado nunca en su vida. Y veamos entonces el tema 2 del capítulo 1, la acción política. A ver qué es la acción política. En líneas generales, el obrar político puede realizarse con relación a la obtención del gobierno, su ejercicio, o sea, el ejercicio del gobierno, su obediencia o su reforma. Podemos hablar en este sentido de dos tipos de política, una que se denomina arquitectónica y que corresponde al gobernante, verdadero constructor de la comunidad, y la otra llamada obedencial, que pertenece al ciudadano, que obra guiado por las normas establecidas por la arquitectónica, o sea, por la primera, o sea, por el gobernante. Pero cualquiera de ambos aspectos que se refiera, la acción política no puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr un fin superior. Perón lo dice en cada esquina esto. La política no es un medio, no es un fin, perdón, no es un fin, sino un medio para lograr un fin superior, que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. La política, nos dice el general, no es para nosotros un fin, sino solo un medio para el bien de la patria, para el bien del conjunto, para el bien de todas y todos. Perón ha insistido reiteradamente en este concepto fundamental, punto de partida de la política peronista. Ha explicado así el recto sentido de la acción política: ser instrumento al servicio de una finalidad superior, La política no es un fin, sino solo un medio que los hombres y mujeres utilizan
para llegar a los puestos de responsabilidad y allí sacrificarse en el trabajo para el bien de la patria. Sacrificarse en el trabajo para el bien de la patria, que después definió también como la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Empecemos entonces a compartir con ustedes el tema 2 del capítulo 1, que se refiere a la diferencia entre política y politiquería. La diferencia entre política y politiquería. La politiquería, demasiado existente, se diferencia de la política precisamente en que mientras esta es un medio, un arte y una virtud al servicio de la patria, del conjunto, de todas y todas, aquella, o sea, la politiquería, es una deformación viciosa de la política que sirve a intereses personales o partidarios, anteponiéndolos a los comunes, a los del conjunto, a los de la patria. El ámbito de la politiquería son las luchas personales o de partido, las ambiciones mezquinas, los intereses egoístas, los enfoques unilaterales, los sectarismos, los pasionismos y los oportunismos. El ámbito de la política es el bien común, el bien de todos y todas, el bien integral de la comunidad y la selección y aplicación de los medios adecuados para lograrlo. Los medios adecuados para lograrlo. La política solo tiene una preocupación, el bien de la patria y un quehacer, construir su grandeza y su felicidad. La grandeza del conjunto y la felicidad de todas y todos los integrantes de nuestra querida patria. En cambio, la politiquería tiene multitud de preocupaciones, tantas cuanto son los egoísmos y las miserias humanas, y se diluye en infinidad de quehaceres intrascendentes e insignificantes, cuando no delincuentes, como nos pasó los últimos 4 años desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019, gobernados por el macrismo, La política es una actividad noble y benéfica y patriótica. La politiquería, un vicio peligroso y nefasto contra el cual tanto Perón como Evita fueron implacables. La política cumple una función rectora en la comunidad y sirve al pueblo. La politiquería, por el contrario, perjudica a la comunidad y se sirve del pueblo. Perón precisa en 3 grandes trazos la semblanza del verdadero político. Primero, el conductor no lucha nunca en forma personal. Él lucha por una causa, por un ideal. Nadie que conduzca debe olvidarse de que él es un luchador de una causa, no de una persona, por más grande e importante que sea. Segundo, el conductor debe saber en política que él trabaja para los demás y las demás. El conductor que trabaja para sí mismo no irá lejos, porque si él se obsesiona con su conveniencia, abandona la conveniencia de los demás, y cuando ha abandonado la conveniencia de los demás, falta poco tiempo para que los demás lo abandonen a él. Perón en conducción política, clarito el hombre. Tercero,
el error de enfoque y de penetración del aspecto político de la nación está en no mirar en grande la política. Ella no se puede mirar en pequeño porque es actividad integral, actividad integral. Todo está comprendido por la política, o como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Y quien no abarque el panorama y mire solo un sector por un pequeño agujerito no podrá hacer nada en política. No se comprende la política si no se tiene un panorama de la unidad integral de la política que es universal e indivisible. Qué hermosos temas, ¿no? Qué hermosos temas. Y qué actuales y qué importantes. Veamos entonces el segundo aspecto del tema 2 del capítulo 1. El pasionismo y la prudencia política. Vamos a ver a qué se refiere. Por la importancia de los fines que persigue y de los intereses que afecta, la política es generalmente una actividad apasionada y apasionante desde ya. Mueve y agita profundamente el corazón humano, provocando con frecuencia intensos sentimientos y grandes pasiones. Es así nomás. A pesar de ello, la acción política siempre debe ser dirigida por la razón, lo dice el general Perón en todos lados, sobre todo en conducción política. El pasionismo es una cualidad muy peligrosa en la conducción, lo dice el general Perón, o sea, dejarse llevar por la pasión. La prudencia, que es la virtud propia de la razón, debe dirigir y presidir la acción política. La prudencia da seguridad de juicio, flexibilidad a la comprensión, amplitud al criterio, y la prudencia ilumina la acción, prevé los acontecimientos, selecciona los objetivos, valora a los hombres y mujeres. En cambio, el pasionismo es incompatible con la prudencia y consiste justamente en subordinar la razón a un sentimiento o a una pasión, haciendo de estos ya no el motor, sino el centro y el eje de la acción, como lamentablemente nos está pasando en la República Argentina con la oposición que tenemos ahora, hoy 5 de julio de 2020, que se deja llevar por el odio y la pasión, sembrando odio en absolutamente todos los lugares, mintiendo de la forma y manera que se les ocurre con tal de conseguir objetivos políticos. Dejarse llevar por la pasión del odio, ¿no? Y gobernaron los 4 años regidos y gobernados por el odio. De ahí la persecución sistemática y planificada que hicieron fundamentalmente con nuestra extraordinaria mujer Cristina Fernández de Kirchner. Perón señala las graves consecuencias que el pasionismo puede acarrear en política. Una de las condiciones que el conductor debe tener es estar siempre lejos de la pasión. La pasión es generalmente producto de un sectarismo, claro, porque laburan para ellos y para su sector única y exclusivamente. Lo demás, que se mueran. Cuando el hombre o la mujer que conduce toda la política se sectariza, pierde la mitad de las armas que tiene para defenderse. En segundo lugar, cuando obedece a su pasión, abandona la conducción de todos para dirigirse a un sector que es el que lo apasiona. Qué gran sabiduría la de este hombre que lo tiró. Y concluye agudamente el general: ese no es un conductor. Claro que no era. Era un delincuente el que nos condujo los últimos 4 años. El pasionismo es fatal en política.
porque significa aceptar como guías y consejeros de la acción los dictados violentos de la pasión incontrolada. Pasión incontrolada es utilizar todos los mecanismos del Estado para perseguir a los adversarios políticos. Su consecuencia natural es la subordinación del bien común al bien meramente personal, partidario y sectario. Claro que sí, y bien sectario. Por eso el pasionista hace politiquería y no política. Es caudillo y no conductor. Y a veces ni caudillo siquiera. Y vamos a ver entonces también la diferencia entre la política y la ética, o la relación entre la política, mejor, entre la política y la ética. Entendiendo por ética, me estaba viendo los otros días, la moral se refiere a las costumbres, a la distinción entre el bien y el mal en las costumbres de una determinada comunidad. Y la ética es la ciencia que estudia esa moral, diríamos, es el estudio filosófico de la moral. Entonces, es el de las relaciones que deben existir entre la política y la moral, un tema que ha sido ampliamente debatido a través de la historia por todos los que se han preocupado por los problemas políticos. Perón ha definido su pensamiento al respecto dándonos una severa lección de ciencia política. Es necesario que el dirigente se capacite. Repito, es necesario que el dirigente se capacite. Sobre todo que se capacite moralmente. Que se capacite moralmente, es decir, que tenga los lineamientos de una ética sin la cual la política resulta un oficio oscuro e intrascendente y muchas veces perjudicial, como nos pasó los últimos 4 años gobernados por una mafia amoral, totalmente amoral e inmoral. Una política inmoral no es política, porque la función de esta consiste en procurar el bien común de los hombres y mujeres, y el bien común, como el bien individual, no puede basarse en el mal, en lo inmoral. Por eso, como lo afirma Perón, la política sin moral resulta un oficio oscuro e intrascendente y muchas veces perjudicial. Yo diría, después de la experiencia, perjudicialísimo. Hay que construir toda la acción política sobre un principio moral, insiste nuestro querido general Perón. El valor, la dignidad y aún la eficacia final de una política dependen del cumplimiento de este postulado, porque así como el amor es lo único que construye, el amor es lo único que construye, según Perón, el 6 de noviembre de 1944, lo moral es lo único que perdura. Lo moral es lo único que perdura. No nos basamos en principios inmorales, porque la inmoralidad no tiene forma permanente en ningún aspecto de la vida. Es así nomás. No hay nada inmoral que viva. Lo único que subsiste sobre grandes fundamentos de perennidad es el conjunto de los grandes principios morales. Qué gran tipo este hombre, ¿no? Qué gran tipo. La doctrina no es otra cosa que la sustentación de ideas que ajustan para la vida grandes principios morales. O sea, nuestra doctrina, la doctrina peronista o justicialismo, no es otra cosa que la sustentación de ideas que ajustan
para la vida grandes principios morales. Y añade subrayando la trascendencia de este concepto. Sobre eso asentamos todo nuestro estudio. Sobre eso asentamos todo nuestro estudio. La historia política de la humanidad registra muchos ejemplos de gobernantes y políticos que en su acción prescindieron de los principios morales y aún llegaron a violarlos sistemáticamente con tal de obtener sus propósitos, y los habrá, si los hubo y los hay. Y esa misma historia enseña cómo siempre a la corta o a la larga, la acción de esos gobernantes y de esos políticos resultó gravemente dañosa para sus pueblos o para otros pueblos, Es que sin principios morales la política se vuelve un arma contraria al país, hablando de la política nacional, y contraria a los países, hablando de la política internacional. El frecuente olvido de esta sencilla verdad ha conducido a que, rebajándose la política al nivel de la politiquería, perdiera el aprecio y la estima del pueblo, que no veía en ella sino en la estéril lucha de pequeños o grandes apetitos, como nos pasó en la Argentina más de una vez. Si queremos distinguir con exactitud el falso del auténtico político, debemos penetrar en el campo de la moral, pues las condiciones de orden técnico o científico no nos pueden suministrar el verdadero criterio diferencial. El falso político se beneficia con todo porque se sirve de los cargos públicos. El político auténtico es el estadista que solo se preocupa por los fines objetivos perseguidos por el Estado y toma la función civil de gobernar como una carga pública, como una responsabilidad pública. Por eso la política es una vocación y su ejercicio requiere el sentirse llamado a una misión superior de servicio, Quienes sientan la ciudadanía como una urgencia vocacional, y no como actividad lucrativa, deben desempeñar la actividad pública porque así la cumplirán como una función pública de sacrificio en bien de las y los demás. Es innegable que Perón ha iniciado una verdadera escuela política y él mismo la caracteriza diciendo que nuestra escuela política es, en el fondo, una escuela filosófica que da una doctrina, que da los principios éticos y morales, que da las virtudes de los hombres y mujeres, como nos dice en Conducción Política en su bolilla sexta, al hablar de los valores intelectuales y morales que debería tener el conductor. Una escuela política que busca el bien de la comunidad no puede sino fundamentarse en una escuela filosófica que busque la verdad en los problemas que plantea la comunidad, no que busque solo el dinero y los negocios para sí y para su grupo o grupito. Por último, por eso una recta política que persiga el bien común debe partir de una sana doctrina que exprese la verdad sobre los problemas humanos, una sana doctrina que exprese la verdad sobre los problemas humanos. De allí que el primer fundamento de la política peronista sea precisamente la doctrina peronista o justicialismo, que tiene por finalidad suprema, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Dicho de otra manera, alcanzar que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tengan la posibilidad real del ejercicio de todos sus derechos para
la realización plena de su personalidad y por otro lado, a nivel de la nación, que la manguera chorree para adentro. O sea, que lo producido por el conjunto de los argentinos lo utilicemos en beneficio primero y principal del conjunto de los argentinos. Y con esto, compañeras y compañeros, damos hoy por finalizado este primer encuentro de política peronista con todos estos importantísimos conceptos que nos dejaron los compañeros de la Escuela Superior Peronista. Muy buenas noches a todos y a todas, a cuidarse, que seguimos en cuarentena, porque debemos cuidarnos, porque el cuidarnos nosotros implica también el cuidar a los demás. Lo importante no solo somos nosotros, sino también el conjunto. Siempre deberíamos pensar en los demás. Muy buenas noches a todos y a todas y será hasta mañana si Dios así lo permite.